En primer lugar, en nombre de la estación y del programa Agronomía de la Caña de Azúcar, darle la bienvenida y las gracias por estar todos presentes en semejante convocatoria. Por supuesto, en primera instancia, agradecerle, ¿no es verdad?, a la cooperativa con la cual tenemos un trabajo especial, aparte de esta convocatoria global, que es un proyecto de extensión agrícola y de capacitación del uso de bioinsumos sustentables que venimos trabajando, que se llama GIRSAR, en donde hacemos frecuentemente en esta casa, digamos, distintas actividades con ensayos, con demostraciones, y nos han dado un apoyo intenso y muy importante. Y me toca la parte antipática también, como todos los conductores de televisión hay que citar a los sponsors, ¿no es verdad? Porque para todos estos eventos que se están realizando, no solo en caña, sino en todos los cultivos que hace la estación, hay empresas que contribuyen y hacen su aporte para que podamos hacer cosas dignas, eventos dignos, y poder compartir con ustedes todos los avances y actualizaciones de nuestras investigaciones y nuestras recomendaciones. En este caso hay 17 empresas: AGD, Agrofina, Barenburg, BASF, Bayer, Brevant, Biofilm, Campo Limpio, Corteva, Don Mario, Fegrow, Neogen, Racero, Syngenta, Tucagro, UPLS y Betagro. Todos ellos han hecho sus aportes a la estación para que podamos, esta y las que vienen, porque este es el arranque de esta campaña con eventos. Ya tenemos planificado otro en Villa Alberdi, y la próxima etapa será agosto-septiembre con fertilización y manejo de maleza. Ya veremos si en esta casa o en los muchachos de esquina, de los cañeros del este, que también son nuestros socios y estamos interactuando con mucha frecuencia. Así que bueno, darles la bienvenida, el agradecimiento, y vamos a los bifes, al grano. Así que hoy tenemos dos grandes temas. El primer tema nos va a contar el ingeniero Juan Yardina sobre plantación. Es una actividad, una práctica que está con intensidad en el área cañera nuestra en estos momentos, entonces no viene mal repasar, recordar y sobre todo cómo monitorear para hacer las cosas más rentables y de mejor calidad. Después tenemos un cafecito y unos bollos para entrar en calor, para otro tema picante, que es cómo cosechamos, y las pérdidas serias e importantes que podemos incurrir si no se monitorea la cosecha mecanizada, al punto de llegar a perder todo lo que hemos invertido en otras prácticas. Entonces eso del ingeniero Juan Ulibarri, y después vamos a ir a los números acá con la ingeniera Paredes, como para hacer un refresco de a hoy cuánto está costando cada una de estas dos prácticas que estamos por analizar. En Agrofina sabemos que cada producto tiene una historia y que cada cultivo requiere una protección diferente en todas las etapas. Seleccionamos las propuestas tecnológicas más avanzadas del mundo y las adaptamos al mercado local. Contamos con el soporte de socios estratégicos que llevan adelante el proceso de logística, distribución y comercialización de nuestros productos. Los tiempos que vienen requieren inteligencia productiva que pueda asegurar la alimentación de un mundo en constante crecimiento. Agrofina. La inteligencia productiva es nuestro campo.
Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. Ante todo, buenos días. A los que no me conocen, mi nombre es ingeniero Juan Jardina. Trabajo en el subprograma de agronomía de la caña de azúcar y por ahí me conocen más por el tema del proyecto Vitroplanta, en los cuales uno coordina los semilleros registrados en toda la provincia. Le agradecemos principalmente, digamos, a la cooperativa Campo de Herrera, ¿no?, la predisposición y la buena voluntad para poder apoyarnos en este evento que para nosotros es muy importante. Y bueno, como les dije, bienvenidos a todos y espero que esta charla les sirva como para tener refrescar algunos criterios dentro de lo que es la plantación en caña de azúcar. Como bien dice el título, ¿no?, un poco vamos a poner y tener en cuenta los criterios en la plantación de la caña de azúcar. Bueno, una de las cuestiones principales en las cuales nosotros siempre nos manejamos es que tenemos diferentes condiciones agroecológicas en nuestra provincia, ¿no?, en los cuales el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo que el periodo de crecimiento se extiende de fines de agosto, ¿no es cierto?, a mediados de abril. Es decir, que tenemos un periodo entre 8 o 9 meses en los cuales se desarrolla el cultivo. Tenemos condiciones agroecológicas distintas en todo el área cañera, ¿no es cierto?, de la provincia, y el periodo óptimo de crecimiento en los cuales tenemos las condiciones tanto de temperatura como de humedad está entre diciembre y marzo. Es decir, que tenemos un periodo acotado versus otros lugares del mundo en los cuales el crecimiento, condiciones de crecimiento para nuestro cultivo. Otra de las condiciones que tenemos en nuestra área cañera es que tenemos inviernos, en invierno e inicio de primavera, son secos, ¿no? Tenemos moderado déficit hídrico y solamente un 15% del área se riega. También tenemos periodos de heladas que son importantes, en los cuales venimos de años anteriores que no hemos tenido problemas de helada. Creo que la última helada grave e importante fue en el 2013, o sea que ya han pasado más de 10 años y nosotros estamos, acostumbrados a que no tengamos esa circunstancia, pero no es lo normal, ¿no?, en nuestras condiciones. Es decir, que por eso muchas veces nos hemos arriesgado a irnos a zonas mucho más marginales para el cultivo de la caña de azúcar. Tenemos un periodo de zafra que va de mayo a octubre, muchas veces se puede extender hasta noviembre. Cada vez nos estamos adelantando más al inicio de zafra, y acá aparece también un sistema nuevo, ¿no es cierto?, que es la plantación mecánica, que en los últimos años esto ha ido creciendo por diferentes circunstancias, motivos, principalmente el tema gente, que se ha complicado para tener cuadrillas de plantación, para que nos corten la semilla y para que nos realicen la plantación. Entonces, hoy también la plantación cada vez se está mecanizando mucho más y cada vez hay mucho más frente de
plantadoras que vemos en toda el área cañera. Tenemos 3 regiones agroecológicas importantes, una es la llanura chaco-pampeana, la llanura deprimida y el pedemonte. Esas son 3 zonas que abarcan nuestra área cañera. Las épocas de plantación típicas que tenemos en Tucumán, la principal época es el otoño-invierno, ¿no es cierto?, que comienza de abril y termina en agosto. Y muchas veces son las condiciones menos aceptables para que uno realice una plantación. Pero el 80-90% de nuestras plantaciones se realizan en este periodo. Después también hay otras plantaciones que se realizan en primavera, septiembre, octubre, que si bien muchas veces las condiciones térmicas son buenas, pero tenemos déficit hídrico, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos afecta el arranque muchas veces de nuestra plantación. Y en algunos casos o algunos eventos se hacen algunas plantaciones, ¿no es cierto?, de verano, en febrero y marzo. ¿Qué nos permite una buena plantación? Una buena plantación nos permite obtener adecuados niveles de emergencia, lograr una buena población inicial de tallos, conseguir una distribución uniforme de tallos para minimizar las fallas, alcanzar una buena población de tallos, obtener cepas vigorosas y bien establecidas y que esa cepa no aguante los 5 o 6 años, ¿no es cierto?, que yo quiero cosechar ese lote y mantenerlo. Y esto a su vez nos permite una buena longevidad de cepa. Una de las cuestiones críticas que nosotros vemos en nuestro cañaveral es el deterioro de nuestra cepa, ¿no? Y muchas veces no miramos algunas cuestiones y principalmente un punto crítico, y ya vamos a ver después con el ingeniero Ulibarri, es la cosecha, ¿no? Eso es un punto clave en los cuales nosotros le exigimos a nuestro cañaveral una longevidad de vida y de las nuevas variedades, y muchas veces hay cuestiones, ¿no es cierto?, técnicas que nosotros hacemos que muchas veces van en detrimento de nuestro cañaveral. ¿En qué consiste esto? Principalmente está dado por la preparación de suelo. La preparación de suelo tiene como objetivo eliminar el cultivo anterior, eliminar los residuos de maleza para mejorar las condiciones de suelo, para lograr un ambiente adecuado para una brotación uniforme de semilla y un desarrollo de raíces. Es importante tener en cuenta este aspecto. Muchas veces nosotros venimos, digamos ya en cuanto a la plantación manual, nosotros muchas veces no somos muy eficientes en cuanto a la preparación del suelo. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados que la plantación manual realmente se banque muchas condiciones. Cuando nosotros incorporamos un nuevo sistema como es la plantación mecánica, este nuevo sistema es mucho más sensible a la preparación del suelo. Y ya vamos a ver en algunos detalles por qué. ¿Qué nos permite, digamos, una buena preparación de suelo? Generar un ambiente lo más favorable posible para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la caña planta y de la soca sucesiva. En los cuales nosotros, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver las condiciones físicas de ese suelo, en los cuales es importante tener en cuenta el tamaño de los terrones para un buen surcado, un buen tapado, ¿no es cierto?, para que tenga un buen contacto de la semilla con el suelo, para protegerla de daños por bajas temperaturas, minimizar las pérdidas de humedad, tener un buen crecimiento de raíces, tanto inicial como futura, y también tener una muy buena infiltración de agua y una buena aireación. O sea, con una buena preparación de suelo, nosotros queremos lograr, ¿no es cierto?, todas estas características de terreno para que sea exitoso nuestro cañaveral. También es importante tener en cuenta las condiciones químicas de ese suelo, en los cuales hay que hacer un muestreo de suelo, porque muchas veces hay suelos que requieren de fósforo, que es un elemento muy importante, la incorporación de cachaza o compu u otra enmienda para mejorar esos suelos, ¿no es cierto?, y una buena disponibilidad de nutrientes, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, solamente la aplicación de un nutriente para la caña, que es el nitrógeno, y muchas veces hay micronutrientes que son muy importantes para el crecimiento
y que limitan la absorción de otros nutrientes, ¿no es cierto?, para un buen crecimiento de la caña. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente las condiciones físicas, sino también las condiciones químicas. Y como vengo diciendo, el sistema de plantación mecánica muchas veces, bajo estos aspectos de condiciones físicas, es mucho más exigente que la plantación manual tradicional que nosotros conocemos. Esto es muy importante, que para cada tipo de suelo existe un rango óptimo de humedad en el cual es posible obtener un mejor resultado. Muchas veces nosotros, y eso lo hemos estado viendo por esta semana, han sacado la soja, han hecho pasa de rastre y muchas veces los contenidos de humedad no son los mejores para hacer una preparación de suelo hoy. Y estamos plantando. Entonces, bueno, dentro de los criterios técnicos, ¿no es cierto?, tenemos que ser lo agronómicamente más lo posible y viable. ¿Para qué? Para que no tengamos esta situación. Muchas veces, pasada de rastras sucesivas, no nos mejora el suelo. Nos mejora esperar que se ore ese suelo y ahí hacer las distintas labores para que nosotros queramos tener una muy buena cama de siembra. Conocer eso es muy importante y eso depende muchas veces del técnico, del capataz de la finca, que ellos saben las condiciones edáficas de ese suelo, sabe a dónde más pesado, a dónde más suelto, y muchas veces hay que elegir, ¿no es cierto?, en diferentes partes del lote a dónde arrancamos la preparación de nuestro suelo. Bueno, acá un poco distintas maquinarias, ¿no es cierto?, en los cuales se utiliza en cuanto a la preparación de suelo. Acá esta me pareció interesante, no sé si se llega a ver acá, que esto lo hacen en el norte, que es una rastra y a su vez tiene un cincel. Muchas veces los tiempos operativos no le permiten pasar de, digamos, dos implementos, y bueno, acá han hecho una adaptación dentro de esta rastra le han puesto un cincel. O sea, esas son condiciones, ¿no es cierto?, que cada uno va viendo en nuestro campo para poder trabajar lo mejor posible. Otra de las cuestiones muy importantes y que quiero abordar también es el tema de la nivelación. Muchas veces, ¿no es cierto?, no sabemos, ¿no es cierto?, las pendientes que tiene nuestro campo, por dónde corre el agua, cómo muchas veces operativamente tenemos un diseño de surco o de largo de surco y por ahí agronómicamente no es lo correcto porque se nos acumula agua y esa agua lleva sales o no nos permite evacuar esas aguas, ¿no es cierto? Y muchas veces estamos perjudicando nuestro lote. Estamos haciendo todo lo agronómicamente correcto, ¿no? Y muchas veces tenemos impedimentos en los diseños de los surcos, en la nivelación de nuestro terreno. También eso nos impide muchas veces la cosecha, ¿no? En los cuales tenemos tiradas muy largas, pisoteamos los surcos. Bueno, creo que nosotros tenemos que pensar que la plantación no tiene que durar 5 años, entonces tenemos que tener en cuenta todos los criterios para que nuestro cañaveral permanezca viable en ese tiempo y si podemos extenderlo unos años más, es mucho más rentable. Acá le quería mostrar que dentro de lo que es la preparación de suelo hay una nueva herramienta, ¿no?, que es el canterizador. No sé si muchos ya lo están conociendo, pero bueno, es una herramienta nueva en la cual nos permite preparar en franjas, ¿no?, que pueden llegar entre 90 a 1,10 metros para generar un cantero. En la preparación de suelo se hace en una sola pasada, se hacen 4 labores, promete reducir costo y tiempo, realizar un trabajo uniforme y llegando a profundidad de 40 a 45 centímetros. Lo que sí es un implemento que requiere un tractor grande, ¿no es cierto?, en 230 HP, se adapta muy bien a la plantación y tiene inconvenientes, ¿no es cierto?, en lugares donde tenemos piedra porque tiene un rotobactor, en los cuales eso dañaría, digamos, el implemento. Es una herramienta nueva que se está probando, anda muy bien, se adapta muy bien a la plantación mecánica. Yo creo que es una herramienta útil. Nosotros este año la empezaríamos a evaluar en distintas zonas, pero bueno, esto nos alienta a que reduciría costos y tiempos. Acá un poco una imagen, digamos, del equipo,
¿no es cierto?, tiene unas cuchillas que cortarían el rastrojo, un subsolador, bueno, y acá el triturador en los cuales nos arma esa cama de siembra. Acá esto es un decepe químico y acá el canterizador ha pasado, ¿no es cierto?, a donde se va a realizar la plantación mecánica. Lo que sí hemos visto, ¿no es cierto?, con este equipo, que muchas veces cuando se saca una soja, ¿no?, requiere por ahí, previo a la pasada del canterizador, 2 pasadas de rastra como para sacar ese rastrojo, ¿no?, ya que produce un enchampamiento. Bueno, son cuestiones que hay que ir ajustando periódicamente para que sea eficiente este equipo. Bueno, acá nosotros es un poco una imagen de cómo convivimos con distintos sistemas de plantación que venimos año tras año, ¿no es cierto?, cambiando de sistema y viendo la mejor forma operativa y económica en nuestros campos. Bueno, y ya incorporando lo que es nuestro sistema de plantación en caña de azúcar, ¿no es cierto?, nosotros convivimos con 2 sistemas, la plantación manual y la plantación mecánica. La plantación manual requiere una gran cantidad de mano de obra, ¿no es cierto?, hay mayores costos de plantación y menores rendimientos de plantación. Nosotros venimos viendo estos últimos años cómo se nos ha dificultado conseguir gente, ¿no?, para realizar nuestras plantaciones. Y muchas veces también los costos son bastante distintos muchas veces en cuanto a para conseguir gente y ahora con tema por ahí de otros cultivos como el limón, este año se está viendo que hay mayor disponibilidad de gente para el tema de la plantación. Pero bueno, siempre ha sido un problema, ¿no?, conseguir gente para realizar esto. En cambio, en el caso de la plantación mecánica, hay una disminución interesante en cuanto a la mano de obra, hay un mayor rendimiento operativo y una disminución en el costo de plantación. Es decir, con un equipo de plantación de una cosechadora, autovuelco y una plantadora, nosotros podemos, ¿no es cierto?, realizar una gran cantidad de surco por día y con mucho menos gente. Estos sistemas, ¿no es cierto?, tanto de plantación manual como de plantación mecánica, tienen sus características y tienen sus detalles. No es lo mismo la cosecha manual de la caña semilla que la cosecha mecánica. Y ya vamos a ver algunos ítems y algunas cositas que hay que tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a estos sistemas. Cuando nosotros elegimos, ¿no es cierto?, los sistemas de plantación, también tenemos que ver el lote semillero. Es importante tener en cuenta la elección del lote semillero. La elección del semillero es importante tener en cuenta este valor, que el estado sanitario. Valores de menos del 2,5 de RCD y escaldadura de las hojas son muy importantes, porque si nosotros arrancamos con una calidad de semilla óptima, vamos a tener una muy buena plantación. Y este es un punto que se ha ido no teniendo en cuenta con el aumento de las plantaciones mecánicas. ¿Por qué? Porque muchas veces operativamente usamos un lote que está a la par, pero muchas veces no es sanitariamente no era lo óptimo. Entonces hemos visto que se han utilizado semilleros para plantación con niveles altos de RCD. Y estamos viendo que uno de los inconvenientes que puede tener la plantación mecánica es la diseminación de esas enfermedades a través del uso de caña semilla enferma. Y eso se debe principalmente por una falta de planificación de dónde nosotros ponemos los lotes semilleros. Entonces es muy importante planificar con tiempo a dónde vamos a usar a dónde vamos a tener nuestro lote semillero. Y este es un punto crítico, sobre todo en la plantación mecánica. ¿Por qué? Porque operativamente y por logística y por tema de costo, nosotros necesitamos tener el lote semillero que nos provea de caña semilla a una distancia no mayor de 5 o 6 kilómetros del lote donde nosotros queremos plantar. Y muchas veces estamos agarrando cualquier lote para poder plantar. Entonces eso después nos va a afectar, ¿no es cierto?, el rendimiento, el crecimiento y la salud de nuestro cañaveral.
no se olviden que hay no solamente enfermedades como el RCD y la escaldadura se transmiten a través de la caña semilla, sino también el carbón. Y nosotros venimos viendo últimamente un problema muy grave, ¿no es cierto?, con el carbón y sobre todo en la variedad LCP 85384. Otra cosa y tener en cuenta algo importante, la edad fisiológica del cañaveral, que sea una caña planta, ¿no es cierto?, una soca 1, que es una edad fisiológica interesante ya desde el punto de vista nutricional de ese material para usarlo como semilla. La elección de la variedad es un tema clave. Un tema clave es la elección de la variedad. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestras regiones agroecológicas y sabemos qué variedad es la que mejor anda. Entonces, el último mejorador son ustedes o los encargados de campo. Es clave, ¿no es cierto?, que el encargado de campo conozca nuestro tipo de suelo. Después ustedes van a ver las cañitas estas que están acá puestas en el salón, tienen un código QR, ustedes lo pueden escanear y le determinan qué variedad es y sus características agroecológicas de su variedad. Y estas son cañas de distintas variedades en un semillero registrado que tenemos disponible en la estación experimental. Otra de las cosas importantes y sobre todo es tener caña en pie y cantidades suficientes de caña semilla, es decir, que nosotros ya vamos a ver sobre todo más adelante la importancia de controlar muy bien las densidades de plantación para poder prever la cantidad suficiente de caña semilla. Acá, un poco para que conozcan el espectro varietal disponible actualmente, desde el 2009 al 2019 se han ido liberando un grupo de nuevos materiales en los cuales últimamente la 9510 ya está como la segunda variedad más difundida en nuestra área cañera. Viene muy bien la 0312 dentro también de paquete de variedades, y estas tres últimas como la TUC 0065, la TUC 0222, la TUC 067, son variedades que realmente tienen un alto potencial productivo y se están adaptando muy bien a distintas zonas agroecológicas. Después, como le dije, las cañitas que tienen acá en el fondo o afuera tienen un código QR en los cuales ustedes pueden identificar qué variedad es la que están, digamos, acá en el salón. En los cuales ubicar las variedades en las distintas zonas agroecológicas y con un manejo adecuado nos permitiría, ¿no es cierto?, expresar todo su potencial productivo. Acá vemos la importancia del estado sanitario, ¿no? Miren acá en esta tablita, si uno arranca con niveles de infección similares y nosotros controlamos la desinfección de las maquinarias, la desinfección de las machetas, podemos llegar a estar en una plantación comercial con niveles de infectación del 2,5%. Si nosotros no hacemos esos controles, o sea, lo hacemos en el semillero y después nos olvidamos, no desinfectamos, cosechamos con cualquier máquina sin desinfección, podemos llegar en el mismo periodo de tiempo con un 25% de infectación. Es decir, que es una enfermedad que se multiplica potencialmente. Y con nuestro sistema de cosecha mecánica, con el sistema de plantación, esto potencia mucho más, ¿no es cierto?, la difusión de esta enfermedad. Y en los últimos años ustedes hemos visto que hemos tenido problemas de sequía. Bueno, la enfermedad se potencializa, ¿no?, cuando tenemos condiciones adversas sobre todo del régimen hídrico. También dentro de lo que es la estación experimental y lo que se vive trabajando, y esto lo dejo, está subido en la página web de la estación para lo que le interese y profundizar un poco el monitoreo de las plantaciones. Acá hay unos manuales, ¿no?, nuestros de la estación experimental, tanto de estas guías de plantación y monitoreo de cosecha y publicaciones, que es lo que se ha venido trabajando en estos últimos años en toda el área cañera para el establecimiento de nuestros cañaverales. Y por último, es que la plantación representa un gran esfuerzo desde el punto de vista agrícola y económico. Un correcto acondicionamiento del lote, la adecuada elección de la época de plantación, de las variedades, sistema de plantación y de práctica de manejo resultan fundamentales para asegurar altos rendimientos a lo largo de la vida de nuestro cañaveral. Es por eso que es muy importante
no ver el final de la película, sino ver cada etapa de la película y cada actor de la película, evaluarlo y controlarlo. Así que bueno, espero que haya sido claro, que no lo haya aburrido y que le haya sido interesante. Desde ya, muchas gracias. El campo es un motor en constante movimiento, con muchas manos que hacen y que forman parte de una enorme cadena de valor que ayuda a investigar, desarrollar, cultivar, producir, innovar, acompañar, alimentar y sobre todo a cuidar aquello que nos une. En Syngenta apoyamos el trabajo de las manos que hacen para que lleguen alimentos nutritivos y de calidad a cada mesa. Mi nombre es Juan Ulibarri y voy a hablar un poco de pérdida de cosecha, pero antes quería agradecer a la gente de la cooperativa Campo de Herrera. Esta es una cooperativa que tiene que ver mucho con mi familia, así que para mí es un honor estar acá y poder presentarles este tema. Bueno, el tema de hoy va a ser pérdida de cosecha, ¿no? Y cómo cuidar, como dijo Lalo y como dijo Juan Jardina, lo que hicimos durante todo el año, cómo cuidarlo y no arruinar todo un año de buen trabajo por una mala cosecha, ¿no? Primero, un poco de definiciones. Sé que esta parte es aburrida, pero es importante. Primero, una definición. La cosecha mecánica es la operación, para mí, más importante y menos controlada del cultivo de caña de azúcar, ¿no? Uno viene haciendo todas las tareas todo el año y llega a la cosecha y por ahí muchas veces llega la máquina y por una cuestión de apuro, de que me saquen la caña, de que el contratista está apurado, bueno, dejo que haga lo que quiera. Bueno, eso me puede traer repercusiones durante el resto del ciclo del cañaveral, ¿no? Por eso la idea de esta charla es un poco mirar un poco más la cosecha. Por supuesto, no hacérsela difícil al contratista, todos queremos que nos saquen la caña, pero con ciertas condiciones, ¿no? Y también otra cuestión es que la cosecha mecánica necesariamente implica mayores pérdidas. Por ahí, alguno que estaba acostumbrado a la cosecha manual, si bien hace mucho ya viene disminuyendo, pero al pasar al sistema de cosecha mecánica hay pérdidas. Lo importante no es primero saberlo a eso, que implica pérdidas, y después minimizarlas, ¿no? Por eso, y hacer un control de la cosecha mecánica cuando llega la máquina, ponerle al contratista o al maquinista unos parámetros que me van a cuidar mi cañaveral, es importante para minimizar esas pérdidas, ¿no? Y a diferencia de otras cosechas, de cultivos anuales, por ejemplo cosecha de soja, si yo hago una mala cosecha, bueno, me repercute en ese año, ¿no? Pierdo mucha soja, qué sé yo, pero si yo hago una mala cosecha de caña, y sobre todo en las primeras edades, me repercute no solo ese año, sino en los años siguientes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidar la cosecha de caña y por eso hacemos hincapié en este aspecto, porque creemos que es un aspecto que se está descuidando, si bien en estos últimos años y sobre todo el año pasado, con el valor que tenía el azúcar, empezamos a ponerle más la vista ahí, pero en los últimos tiempos se empezó a descuidar. Y yo creo que también se empezó mucho a descuidar, porque antes cuando uno hacía cosecha manual por un lado y cosecha mecánica por otro, comparaba, ¿no? Me decía, bueno, la cosecha manual tengo tantos kilos en un cañaveral similar, si le hago cosecha mecánica pierdo mucho más. Pero cuando se fue perdiendo la cosecha manual ya no tengo con qué compararlo. Entonces ya empezó a ser como lo normal es cosecha mecánica, no tengo cómo comparar una buena cosecha versus una cosecha mecánica. Bueno, fíjense, este gráfico ilustra un poco lo que le venimos diciendo. Si bien el gráfico parece un poco complicado, lo que quiero que miren en este caso es... Esto es el gráfico de rendimiento de cañaverales en Australia. De la década del 20 fue aumentando los rendimientos
hasta la década del 70 en el caso de Australia, donde el 100% de la cosecha fue mecanizada. A partir de ese momento, el rendimiento de sus cañaverales empezó a disminuir. Entonces, ellos encontraron una relación directa entre la mecanización 100% de su cañaveral con el rendimiento que no lo podían levantar, ¿no? Fíjense este caso, este es de un país africano, también cosecha manual, este es el rendimiento. A partir de la 100% de mecanización, el rendimiento cultural empieza a caer. Entonces hay una relación entre la mecanización al 100% o un gran porcentaje de mecanización con la imposibilidad de obtener mejores rendimientos, ¿no? Y yo hice este gráfico para Tucumán y fíjense, si bien no tenemos nosotros un punto donde podemos decir a partir de acá es 100% mecanizado y para acá no, pero acá les fui poniendo los porcentajes de mecanización. Y este punto es el 2006, donde se obtuvo el rendimiento más alto hasta ahora, y a partir del 2006, donde ya la mecanización ya empezó a ser por arriba del 90%, los rendimientos empiezan a caer, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay una relación entre esa caída de rendimiento, esa imposibilidad de llegar a unos rendimientos que se llegaban antes o que se llegó en el 2006, con la mecanización casi del 98% que tenemos hoy de cosecha mecánica, ¿no? Entonces, creemos que por lo menos un granito de arena que va a aportar una solución a esta caída del rendimiento es el control de la cosecha mecánica, y ya le voy a mostrar con algunos ejemplos y unos ensayos que hicimos de cuánto se está perdiendo en una cosecha mal controlada. Bueno, para ya meternos en el tema de pérdidas, hay dos tipos de pérdidas: las pérdidas visibles y las pérdidas invisibles. Las pérdidas visibles son las que nosotros vamos al campo, movemos la maloja una vez que pasa la máquina y encontramos tocones, encontramos caña entera, la caña soplada, despunte, etc., ¿no? Eso es lo que uno puede ver y lo que generalmente hacen algunas empresas, cada vez más, por suerte. Y con eso uno podría decirle al maquinista, bueno, despuntame mejor, baja un poco el corte de base, baja un poco el extractor porque está soplando mucho, etc., ¿no? Esto es lo que normalmente se hace. Y después hay otras pérdidas, que son las pérdidas invisibles, que como su nombre lo indica, son muy difíciles de ver. Yo voy al campo, pasa la máquina y esas pérdidas no las veo, pero se están produciendo y son muy importantes. Incluso a veces, y la mayoría de las veces, más importantes que las pérdidas visibles. Salvo que la cosecha sea un desastre o la caña esté caída y yo veo acá muchas pérdidas visibles, en general las pérdidas invisibles que se producen, perdón, no les dije, pero se producen básicamente en el troceador y en el extractor primario, son más importantes que las pérdidas visibles. O sea, si yo estoy viendo muchas pérdidas visibles, tengo que saber que la máquina me está perdiendo por otro lado mucho más de lo que yo veo en el campo. Pérdida visible versus invisible. Entonces, como dijimos, las visibles son los tocones, el despunte, la caña entera, todo lo que yo encuentro removiendo la maloja. Y las invisibles son básicamente las que se dan en el corte base, en menor medida, y básicamente en el troceador y sobre todo en el extractor primario. Entonces, hoy en esta charla vamos a hacer hincapié en estos aspectos de cómo controlar las pérdidas invisibles. Las pérdidas visibles, hay muchas metodologías, el INTA tiene una metodología muy buena, nosotros como estación experimental tenemos otra metodología que son muy similares, básicamente hacer un cuadrante, buscar qué hay, pesarlo y ver qué es lo que se está perdiendo. Pero las pérdidas invisibles, que es lo que va a esta charla, son incluso más fáciles de controlar y ya lo vamos a mostrar. Y fíjense lo que pongo acá. Normalmente las pérdidas invisibles suelen ser bastante mayores que las pérdidas visibles. Y generalmente, como su nombre lo indica, y ese es su mayor problema, son invisibles, entonces son muy difíciles de identificar. Vamos al troceador. Al troceador, que es uno de los componentes de las pérdidas invisibles. El troceador se producen pérdidas que están determinadas por la cantidad de cortes. A medida que yo hago más cortes en la caña, más pérdidas tengo, ¿no? Mientras más corto es el troceado, más pérdidas voy a tener. Cada corte que se hace en la caña, salta pedacitos de caña, salta jugo, y esas son las pérdidas invisibles. Ustedes seguramente han visto en la cosechadora, en los autovuelcos, que se empiezan a llenar de esa especie de mezcla de barro con azúcar, que esas son pérdidas invisibles, ¿no? Y por ahí hay pedacitos que se pegan en las hojas que salen de la cosechadora y que no se las llegan a ver, que también es jugo y son pérdidas. También tiene que ver el filo de las cuchillas, por supuesto. Un troceador con unas cuchillas desafiladas va a hacer que en vez de hacer un corte neto, aplaste un poco la caña y eso haga que la caña pierda más jugo.
Esa es pérdida invisible que yo voy al campo y no la voy a ver nunca. Pero bueno, ¿qué pasa? A medida que el troceado se acorta, me trae una serie de ventajas. Supuestamente limpia mejor la caña, sobre todo en variedades como 384, que son difíciles de limpiar. Se supone que si yo le hago un corte en cada uno de los entrenudos, es más fácil que se desprenda esa vaina que está bastante pegada, ¿no? Entonces esa sería una ventaja. Si yo hago un troceado corto, limpio mejor, y a su vez, y este es el punto clave, el camionero está más contento, ¿no? Lleva más kilos, porque la densidad de carga es mejor, y incluso el camionero exige también a cierto punto un troceado más corto, y este no es un problema de Tucumán, sino es un problema de todas las regiones cañeras del mundo, se está yendo a un troceado más corto. Bueno, ese troceado más corto gana el camionero y gana el ingenio, pero el cañero pierde, porque las pérdidas que se están dando en ese corte la está absorbiendo el cañero, ¿no? No se la paga nadie, no se la paga el ingenio y el camionero tampoco. Fíjense, este es un gráfico que hicieron los australianos donde midieron varios tambores troceadores con distinta cantidad de cuchillas. Este es con 2 cuchillas, con 3 cuchillas, con 4 cuchillas y con 5 cuchillas. Nosotros nos vamos a concentrar en el de 4 cuchillas, que creo que es el que más se usa acá en Tucumán. Así que borro las otras líneas. Y fíjense, esto relaciona el largo del troceado, que está acá abajo, 10, 15, 20, 25 centímetros, con el porcentaje de pérdidas. Arranca ya, si yo tengo un troceado de 20 centímetros, arranco con 4% de pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la máquina cosechadora, como dije al principio, implica tener pérdida. Pero no es lo mismo tener 4 de pérdida que 10 de pérdida. Yo, la máquina cosechadora, voy a tener pérdida, pero no es lo mismo perder 4 que 10. Entonces, a medida que yo acorto el largo del troceado, por ejemplo, en 15, ya voy a tener un 6% de pérdida. Si me voy por abajo de 15, voy a tener un 10% de pérdida. O sea, es exponencial, ¿no? Y les muestro unos ejemplos. De acá, de la cooperativa, hicimos una medición el año pasado en una John Deere 3520, variedad 384, y fíjense el troceado. El promedio era 20, estos son 20 centímetros, esta línea que está acá. El promedio era 20 centímetros, un muy buen troceado. La verdad que estaban cosechando bien. Nosotros recomendamos que el troceado sea lo más cercano a 20 centímetros. Por supuesto, esto disminuye la densidad de carga, vienen los problemas con los camioneros, pero eso es lo que recomendamos para que el cañero intente llegar a eso. Puede negociar con el camionero un poco más, un poco menos, pero lo ideal es 20 centímetros. Pero no es lo normal en Tucumán. Esta también, la otra máquina que tiene acá en la cooperativa, la 570, también, esta en 9510, también estaba muy cerca de 20 centímetros, 19,8. Pero fíjense, esta es una muestra que tomamos de una máquina de Balcanes, ya estaba en 15 centímetros. Esto es más o menos lo normal o lo que uno puede ver mayormente en las cosechadoras que uno va. Alrededor de 15, 16 centímetros, 14. Pero después hay casos, este que estaba en 12,2 centímetros. Era una John Deere también que troceaba muy cortito. Por supuesto, los camioneros iban contentos, tenían muchos kilos, pero el que perdía acá era el cañero. Y ahora, si volvemos al gráfico, fíjense, la cooperativa acá Campo Herrera con 20 centímetros estaba perdiendo 4%, que es lo que se pierde cuando vos tenés un troceador de 4 cuchillas. Pero la otra máquina, la otra John Deere que troceaba 12,2, estaba perdiendo 10%. Entonces, la diferencia entre una cosecha y otra son 6%. 6% de la caña que ustedes produjeron la están perdiendo solo por trocear chiquito. ¿Y para que gane quién? El camionero. No tiene sentido. No digo, por supuesto, que no haya que ceder en algún momento, porque el camionero también tiene costo de gasoil, etc. Pero pasar a un troceado de 12 centímetros y perder 6% de tu caña solo para que el camionero vaya con más kilos, me parece que no tiene sentido. Bueno, le muestro todo. Este es un aparato que tienen, un aparato, en realidad es una parte de una cosechadora. Estos son los rolos alimentadores y acá son los troceadores que hicieron los australianos para medir todo esto, ¿no? Para hacer todos esos gráficos que yo les mostré. Nosotros estamos un poco lejos de tener esta posibilidad, pero bueno, por lo menos tenemos un ensayo y ya les voy a mostrar de lo que podemos hacer nosotros. Pero ¿qué les quiero mostrar con eso? Eso tiene una cámara. Y con eso pueden hacer este tipo de video. Este es el troceador y fíjense, yo les marco ahí con un círculo rojo cada corte que se hace
empieza a desprender pequeños pedacitos de caña y jugo. Esas son las pérdidas invisibles. En cada uno de esos cortes, fíjense, este un poco más en cámara lenta, ahí le voy a marcar al final, como por ahí a veces no se ve, está mezclado con hoja, pero si ven hay un montón de partículas volando por ahí, y acá, fíjense en ese corte, ahí aparece, se empiezan a separar esos pedacitos. Esos pedacitos después terminan siendo la pérdida invisible junto con el jugo, que yo no la encuentro removiendo la malhoja, no la encuentro, están pegadas las hojas y no la veo más. Esas son las pérdidas invisibles y que pueden llegar hasta el 10% de mi caña si yo troceo a 10 centímetros o 12 centímetros. Entonces, pérdida por troceador, para resumir, bajar el largo del troceado de 20 a 12,5 centímetros, como vimos recién, puede aumentar las pérdidas 6%, que es lo mismo decir que en un cañaveral de 100 toneladas yo pierdo 6 toneladas solo por el troceado. No, además tengo la pérdida visible, además tengo la pérdida por extractor, además tengo la pérdida que se me caen del camión, etc. Solo por el troceado, 6%. Miren si no es una locura trocear corto. Y acá, esto lo hicieron los australianos. Esto habría que ver en los números para nosotros, pero si bien depende del valor relativo del azúcar y el precio del gasoil, normalmente las pérdidas en azúcar por un troceado corto son entre 4 a 8 veces lo que se ahorra por un menor en densidad de carga o en transporte por un troceado corto. Pero claro, lo que pasa es que acá el que pierde el cañero y el que gana el camionero. En este caso, si fuera todo un sistema unido, bueno, quizá habría que ver qué conviene, pero ahora que a un cañero le exigen un troceado corto para que el camionero y el ingenio ganen, me parece que hay que verlo, ¿no? Vamos al otro gran proveedor de pérdida de la máquina, que es el extractor. El extractor es el mecanismo donde se produce la mayor parte de las pérdidas invisibles. Si vimos que en el extractor se perdían, ya nos impresionaba las pérdidas, bueno, en el troceador, perdón, en el extractor son mayores. ¿Qué pasa acá? La necesidad de llevar caña cada vez más limpia al ingenio y la presión de los ingenios por llevar caña limpia hace que la opción más natural sea, si me están diciendo que mi caña está sucia, subir las vueltas del extractor. Bueno, eso generalmente tiene una consecuencia negativa, que es que aumenta las pérdidas considerablemente, y la consecuencia positiva, que podría ser que me limpie mejor la caña y yo lleve caña más limpia, es muy poco el efecto. O sea, cuando yo levanto las vueltas del extractor, limpio un poquito mejor, pero pierdo muchísimo más. Y ya lo vamos a ver. Fíjense, acá les puse a los ejemplos que les mostré recién de cómo era la cosecha de Campo Herrera del año pasado. Fíjense, acá tenemos la caña, el despunte y las hojas. Y básicamente lo que está pasando en las cosechas, sobre todo en Tucumán, el año pasado y este por lo menos, en este caso, fíjense, el trash era 4,57, esto era tallo, y del trash, componente del trash, en este caso casi el 57% era despunte. O sea, hoy lo que está pasando es que yo estoy llevando mucho trash, sí, pero estoy llevando mucho despunte. Veamos otro caso. Esta es la otra cosechadora de Campo Herrera, fíjense, este es el despunte. También, de nuevo, 77% del trash era despunte. Entonces del ingenio me dicen, che, tenemos que bajar el trash. Yo levanto la vuelta del extractor, que es lo primero que uno hace. Pero el extractor es muy poco eficiente para limpiar despunte. Entonces yo estoy llevando 77% de despunte, por más que ponga el extractor a 2.000 vueltas, 5.000 vueltas, 10.000 vueltas, no me lo va a limpiar. Entonces hay que ver primero qué estoy llevando yo en esa carga. Si estoy llevando mucho despunte, no tiene sentido levantar las vueltas del extractor. Lo que tengo que hacer es bajar el despuntador, ¿no? Bueno, este es otro caso, fíjense, este es el despunte. Esta caña tenía 13,74 de trash, un valor elevado, pero 82% era despunte. ¿Vale la pena elevarle la vuelta del extractor? No, porque no va a hacer nada. No me va a aliviar el despunte y me va a aumentar mucho las pérdidas. Entonces, pérdidas por extractor. El extractor no es eficiente para limpiar o para eliminar despunte. El despunte es muy parecido aerodinámicamente, por decirlo así, al tallo de caña. Entonces, si no te limpia un tallo de caña, que sí lo limpia, pero te limpia muy poco el despunte, ¿no? Y fíjense, entre el 2022 y 2023, el 70% del trash que se llevó al ingenio fue despunte. Y lo que normalmente uno hacía cuando estaban diciendo que había mucho trash era aumentar la vuelta del extractor.
¿Y qué me hacía eso? No me mejoraba el trash, o me lo mejoraba muy poquito, pero sí me aumentaba muchísimo las pérdidas. Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta, los extractores de las máquinas nuevas son cada vez más eficaces. Antes se acuerdan que las máquinas venían con 1400 vueltas, hoy ya no vienen con eso, vienen con 1100 las Case, hasta 950 la John Deere nueva, pero eso no quiere decir que el extractor vaya o limpie menos o pierda menos por ahí, sino que los extractores son más eficientes y a menores revoluciones tienen el mismo poder de aspiración que antes, o más. Entonces hay que tener cuidado, no decir, bueno, yo esta cosechadora ya no llega a 1400 vueltas, sino que a 950. Esas 950 de hoy son más eficientes para aspirar caña que las 1400 de antes. Este es un video, a ver si se lo llega a ver. Este es un extractor de una John Deere 570. Fíjense, yo le marqué, lo estaba filmando ahí y fíjense, le marqué con un círculo cómo va esa es una caña y ahí se pierde, ¿no? Y toda esa, acá vamos de nuevo, esa era recién, tenía un pedazo que tenía poca caña. Después cuando ya empieza a una cosecha ya en modo normal, ya es mucho más difícil ver las pérdidas. Pero si uno ve por acá, sobre todo en esta zona, van a ver, y ahí les marco algunas, que se empieza a perder, ¿no? Se empieza a perder y ustedes dirán, bueno, está bien, ese extractor estaba a 950 vueltas, que es el máximo que llega a esta máquina. Este extractor estaba a 830 vueltas y perdía muchísima caña por ahí. No sé si llega a ver, por ahí están algunos marcados que yo logré identificar. Ahí se fue. Y a 830 vueltas, o sea, una velocidad relativamente baja de esta máquina, perdía muchísimo por ese extractor. Esta variedad era 0222, que estaba livianita, es cierto. Quizá en una variedad más pesada las pérdidas no sean tantas, pero bueno, nosotros tenemos mucha 384 y ahora está con esta variedad livianita. Y sobre todo en esta hay que tener cuidado de no pasarse de vuelta del extractor. Y estoy hablando de 830 vueltas, no estoy hablando de una velocidad muy elevada, ¿no? Y fíjense entonces, si relacionamos nosotros la velocidad del extractor, 700, 750, 800, 900, 1000 RPM, con la pérdida en toneladas por hectárea. Si yo tengo 800 vueltas de extractor, voy a andar en 2 toneladas por hectárea soplando por el extractor. Si yo me voy a 1000 vueltas o 1000 RPM, yo voy a andar cerca de las 10 toneladas de pérdida. 10 toneladas o sea, supongamos, para hacerlo fácil el número, un cañaveral de 100 toneladas, estoy perdiendo 10 toneladas solo por el extractor, sumado a lo que tenía del troceador, sumado a lo que dejé en el campo, ¿no? Solo por pérdida. Entonces, pero bueno, ustedes dirán, esto mejora la limpieza. Bueno, mejora en un porcentaje muy menor. Bueno, terminando. Utilizar velocidad de extractor primaria elevada, que puede ser 930 RPM o 1100 en case, que 1100 es una velocidad que se usa normalmente, ¿no? No es que un caso excepcional, sino es una velocidad casi que lo usan el 80% de los maquinistas. Puede llevar a grandes pérdidas de caña sin mejorar en gran medida la limpieza. Y esto es lo importante, digamos, si yo supiera que, está bien, pierdo caña, pero llevo una caña mucho más limpia, bueno, tiene su justificación. Pero perder mucha caña para no limpiar mucho más, no tiene ningún sentido, ¿no? En los ensayos que hicimos en Tucumán se perdieron entre 9,3 y 19,3% de la caña. Y la disminución de la materia extraña al elevar la velocidad del extractor fue entre 1,1 y 2,6 lo máximo que encontramos que pudimos disminuir. Entonces, y bueno, como les mostré, los ensayos que hicimos acá en Tucumán coinciden con lo que hicieron en el resto del mundo, o sea que es una cuestión que si uno hace el ensayo le va a dar así. Entonces la recomendación, la velocidad de extractor no debería superar las 900 revoluciones en una case o las 800 en una John Deere, en una John Deere de la nueva. Si puede ser menos, mejor, pero bueno, ahí ya hay que negociar. Y el largo del troceado debería ser aproximadamente 20 centímetros, lo más posible que se acerque a 20 centímetros. Si yo tengo que negociar con el camionero una de estas, el extractor o el troceado, voy al troceado. Disminuyo un poco el troceado, pero no subo la velocidad del extractor. El troceado yo puedo llegar máximo a perder 6%, acá puedo llegar a 20%.
Entonces, si yo tengo que negociar algo para mejorar la densidad de carga, mejor acortar un poco el troceado, pero no subir la vuelta del extractor. Entonces, resumen, trocear largo, extractor despacio, despuntar bien. Si yo quiero bajar el trash, tengo que despuntar bien y no subir el extractor. Y también, por supuesto, medir las pérdidas invisibles. Eso también hay que seguir haciéndolo porque eso es una cuestión de operación del maquinista, decirle, che, bajá, subí, etcétera, ¿no? Pero con estas tres cosas, con estos tres aspectos o cuatro aspectos que yo tenga en cuenta, voy a mejorar en gran medida mi operación de cosecha y voy a reducir mucho las pérdidas, ¿no? Que como sabemos pueden ser muy importantes. Gracias. Para él, para ellos, para él y para ella, esto es mucho más que un tomate. Para él es más que trabajar en el campo. Para ella es más que la producción del año. Y para ellos, mucho más que una uva convirtiéndose en vino. Somos mucho más que personas produciendo y consumiendo alimentos. Somos personas innovando, aprendiendo, comprometiéndonos. Personas trabajando para otras personas, las de hoy y las del futuro. Estamos reinventando la sostenibilidad. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Las consideraciones que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer este análisis es que los planteos que vamos a mostrar acá corresponden a planteos técnicos para una condición media de los cañaverales de Tucumán. Acá hemos tenido en cuenta, se consideraron 60 surcos por hectárea. A la hora de evaluar una hectárea tenemos en cuenta la amortización de la plantación y los gastos de cultivo de caña de planta para el 20% de la superficie. En el 80% restante vamos a considerar lo que es el gasto de cultivo, fertilización y cultivo y manejo de malezas en caña de soca. También es importante que recordemos que la zafra 2024 estamos en plena cosecha y los datos van a ser sujetos a ajustes. El rendimiento cultural que vamos a trabajar y que vamos a ver acá en los análisis que hemos realizado ha sido el rendimiento promedio de la provincia del año pasado de 58,1 toneladas por hectárea. Va a ser el mismo rendimiento que vamos a considerar para la zafra que está pasando. Vamos a considerar el precio de una cosecha integral, esta distancia al ingenio de 30 kilómetros, la participación del cañero en 58%, todas las operaciones son servicios brindados por terceros, los precios tanto de los insumos como de los servicios, de las labores que se realizan, han sido tomados en el momento en que se realizaron, ¿sí? O sea, se refiere a lo que fue la zafra 2023 y la zafra 2024. Y estos precios están sin IVA. Lo mismo pasa con el precio de las bolsas de azúcar, también son sin IVA. Y por último, estos resultados dependen y varían mucho del historial de cada lote, de la gestión empresarial que cada uno tenga, del momento en que vende y del momento en que compra todo. Dicho esto, vamos a empezar con los gastos de producción. Como les dije, vamos a comparar lo que son los gastos de la zafra 23 y la zafra 24. Que específicamente lo que son los gastos del flete, de la cosecha, del cultivo y fertilización de caña soca, de cultivo caña planta y la plantación. Entonces, en este caso, los gastos de producción en la zafra 2023 comparado con la zafra 2024, en la 23 fueron de 242.000 pesos por hectárea. Y en la zafra 2024 están siendo de 767.000 pesos por hectárea. Esto quiere decir que hubo un incremento de 217% de una zafra a la otra. Recuerden que hemos trabajado para el cálculo de la cosecha y el flete con un rinde cultural igual, idéntico para ambas campañas. En el gráfico de abajo van a poder observar en representación en porcentaje qué incidencia tiene cada uno de los rubros en cada una de las zafras. Como también a simple vista van a poder ver que los gastos tanto de cosecha como de flete en ambas campañas han sido los más representativos y son siempre arriba del 60% de los gastos de producción.
Ahora, ¿qué pasa si esto lo vemos en bolsas de azúcar por hectárea? Para verlos en bolsas de azúcar por hectárea, hemos tenido en cuenta los precios de las bolsas y, como les dije, en los momentos en que se han realizado las distintas labores en cada una de las zafras. Entonces, la plantación, como también lo hemos visto recién con Juan, nosotros tomamos un periodo de junio a septiembre para la plantación, o sea, es el momento en que vamos a tomar el precio de la bolsa de azúcar. En el caso de la caña planta, desde septiembre a noviembre. En el caso del cultivo y fertilización, tomamos un precio promedio de la bolsa de azúcar de lo que va desde septiembre a enero. Y para la cosecha y el flete, los precios de la bolsa de azúcar que van desde el momento en que se está realizando la cosecha, de mayo a octubre. Entonces, en la gráfica de arriba van a poder observar cómo se comportaron los precios de la bolsa de azúcar tanto para la zafra, la roja sería la zafra 2023 y la moradita la zafra 2024. ¿Sí? Cabe aclarar que el precio de la bolsa de azúcar, que estoy marcando con una estrellita de 17.750 pesos, es el precio de la bolsa de azúcar último registrado por Cactus, que es del 15 de mayo. Recuerden que son precios sin IVA. Entonces, si todo esto, los valores que les mostré anteriormente de pesos por hectárea, que fueron de 242.000 en la zafra 2023, se correspondieron a 23 bolsas de azúcar. Los 767.000 pesos a 43, casi 43 bolsas de azúcar. ¿Y cuántas bolsas se necesitaron en otras zafras? Nos preguntábamos, porque veíamos esos resultados y decíamos, ¿qué pasa? Entonces, basándonos en un estudio que está realizando Daniela Pérez, la jefa de la sección, que próximamente va a estar disponible ese trabajo, en donde ella analiza los gastos de producción a lo largo de 12 zafras. Acá van a poder ver los gastos de producción en bolsas por hectárea, que son las barritas de color marrón, y en pesos por hectárea, la línea en amarillo. Van a poder ver cómo han sido los valores desde la zafra 2013 hasta la zafra 2024. Entonces, en promedio, en esas 12 zafras tenemos que el gasto de producción ha sido de 52 bolsas por hectárea. Por ende, podemos saber, y creo que todos lo sabemos, que el año pasado ha sido un año bastante atípico. Entonces, ahora ya entrando un poco más a lo que es la zafra 2024, vamos a analizar los posibles ingresos que podemos llegar a tener, los gastos de producción, teniendo en cuenta 3 manejos diferentes, planteos técnicos diferentes, y el margen bruto esperado, siendo que tengo tierra propia o arriendo. Entonces, como ustedes saben, el margen bruto, para llegar al margen bruto necesito calcular los ingresos, a estos ingresos restarle los gastos y obtengo mi margen bruto. Entonces, si empezamos por los ingresos, hemos decidido trabajar con un precio de bolsa, como les dije, del 15 de mayo de 16.750 pesos la bolsa de azúcar. El rinde cultural que hemos considerado fue el mismo rinde del año pasado, de 58,1 toneladas, un trash de 8%, la participación del 58%, y en el caso del rinde fabril también hemos decidido ver el trabajo que está realizando Daniela, en donde en esas 12 zafras que ella analizó, vio mensualmente cómo había variado el rendimiento fabril a lo largo del momento en que se está cosechando. Entonces, siguiendo ese estudio, hemos tomado 3 rendimientos fabril para el cálculo de los ingresos. 6,3, que sería el rendimiento del inicio de la zafra, 8,5, que sería el rendimiento promedio del final de zafra, y 10,1, que es el rendimiento máximo que se da en agosto más o menos de cada zafra. Obviamente son promedios, ¿no? Entonces, con estos datos hemos calculado los ingresos y que los hemos expresado en bolsas por hectárea. Vuelvo a recordarles que son teniendo en cuenta esos 3 rendimientos fabriles. Entonces, los ingresos con bolsas logrados han sido para un rendimiento de 6,3 de 39 bolsas, de 8,5 de 53 bolsas y de 10,1 de 63 bolsas por hectárea.
Entonces ya tenemos nuestro cálculo de nuestros ingresos. Ahora vemos los gastos. Para los gastos, basándonos en planteos técnicos que venimos manejando desde la sección desde hace varios años, en donde tenemos el cálculo para si venimos de una rotación con soja y la fertilización se hace con urea y biofertilizante. Otro gasto de producción, si utilizamos, también venimos de rotación y se utiliza nitrato de amonio calcáreo más biofertilizante, y el tercer gasto o tercer planteo técnico que tiene en cuenta el uso de urea solamente. Entonces esos gastos de producción lo van a ver en esta tabla, obviamente van a estar por rubro, pero acá tenemos el gasto total en tierra propia, varía entre 732.000 pesos y 842.000 pesos. El gasto el mayor gasto lo tenemos con el uso de urea y sin rotación, y el menor gasto con el uso de nitrato de amonio calcáreo con biofertilizante. En arriendo los valores se incrementan a 900 y 1.000.000 de pesos. Si estos valores, y bueno, también es eso, recalco, los valores de cosecha y transporte van a seguir variando. Si estos valores nosotros los expresamos en bolsas por hectárea, teniendo en cuenta, como les dije, en cada momento tomamos el precio de las bolsas por hectárea, de bolsas de azúcar, esto se transforma en que los valores que han visto en la gráfica pasada son 41 bolsas por hectárea que yo necesito en tierra propia como mínima, y máximo de 46 bolsas por hectárea, los gastos de producción en tierra propia. Y en arriendo de 52 a 57. Ahora vamos al margen bruto. Y de manera para que recuerden, a pesar de que parezca un mundo, teníamos nuestros ingresos, que eran 3 ingresos, con distinto rendimiento fabril. Y los gastos que tenemos para cada ingreso, tenemos 3 gastos diferentes. Entonces tenemos para estos tipos de gastos de entre 41 y 46, estos son para tierra propia, y eso. Entonces ahora van a ver un gráfico en donde va a estar mostrado las barras de los gastos y las barras del margen, o sea, el resultado que vamos a obtener. ¿Sí? Esto va a ser en tierras propias, teniendo en cuenta, y vuelvo a recalcar, el precio de la bolsa de 16.750 pesos. Entonces, van a ver las barras rojas, que van a ser los gastos expresados en bolsa, que este es en el caso de que manejábamos la urea y biofertilizante, nitrato de amonio calcáreo, y este es urea solo. Y los márgenes brutos, que son las barras verde clara, margen bruto que considera un rendimiento fabril de 6,3, el margen bruto 2, que considera el rendimiento fabril de 8,5, y el margen bruto 3 de 10,1. Entonces, a modo de resumen, lo que pueden ver es que los márgenes son positivos con rindes fabriles que son de 8,5 y de 10,1. No nos está dando márgenes positivos con rendimientos de 6,3. Esto es en situación de tierra propia. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la situación con arriendo? El mismo gráfico, o sea, los gastos en rojo y los márgenes en colores verdes, teniendo en cuenta esas 11 bolsas de arriendo. Entonces, acá lo que podemos observar es que obtenemos márgenes positivos con rinde fabril de 10,1. O sea, obtenemos 10 bolsas en la primera situación, en la segunda también, y 5 bolsas en el caso de urea. Esto es en cuanto a los márgenes que vamos a obtener, o que podríamos llegar a obtener, siempre y cuando teniendo en cuenta estos parámetros que les acabo de mencionar. Entonces, lo que es la plantación, que sería lo último que vamos a ver, vamos a comparar lo que fueron los resultados por hectárea de la zafra 2023, de la zafra 2024 y lo que se vendría dando en lo poco que va de la plantación de la zafra 2025. ¿Qué datos hemos tenido en cuenta nosotros a la hora de calcular esto? Los precios de caña semilla que nosotros tomamos para hacer los análisis normalmente entre junio y septiembre de cada campaña, y los precios de las labores del mismo periodo. Obviamente estamos hablando tanto para la zafra 23-24 y la zafra 25, lógicamente tomamos los valores de mayo, que son los disponibles hoy en día. Entonces, con esto calculamos nuestros gastos de plantación en pesos por hectárea para las 3 zafras. Si esto nosotros lo queremos transformar en dólares,
vamos a tomar las cotizaciones de los dólares en los mismos momentos, ¿sí? Entonces hemos tomado el valor de 132 dólares, de 297 y el último valor que se encuentra publicado de 875 pesos de dólar. Todo para pasarlo de pesos a dólares por el momento. Entonces acá van a ver la gráfica, las barras verdes van a ser los gastos de plantación de la zafra 23 de 117.000 pesos, que correspondieron a 890 dólares. La zafra 24 de 419.000 pesos, que correspondieron a 1.400 dólares. Y la zafra 2025, esos 809.000 pesos, que correspondieron a 910 dólares. Acá hemos considerado la plantación manual. Eso sí les quería aclarar. En la gráfica de abajo van a poder ver la representatividad de los gastos en cada una de las zafras. Como pueden observar, y que también lo mencionó Juan Giardina en su charla, en la zafra pasada, normalmente el gasto de la plantación en sí es lo más caro de las labores, pero el año pasado fue superado por el precio de la caña de semilla. Si a estos gastos lo expresamos en bolsas, teniendo en cuenta el precio de las bolsas en los momentos esos, que fueron de 5.000, de 22 y de 16.750, tenemos que nuestros gastos de plantación expresados en bolsas han sido de 23 bolsas en la zafra 23, de 19 en la 24 y de 48 están siendo en la zafra 2025 o para la zafra 2025. Entonces, a modo de conclusión, podemos ver que los gastos de producción de caña de azúcar se incrementaron 217% entre la zafra 23 y 24, que el mayor gasto correspondió a la cosecha del flete, que en las últimas 12 zafras hemos visto que el gasto promedio de producción fueron 52 bolsas de azúcar. En lo que transcurre de esta zafra rondan las 43 bolsas. Para el rango de gastos, teniendo en cuenta la tierra propia, el gasto que varió de 41 a 42 bolsas de azúcar, tuvimos en cuenta un rendimiento cultural de 58,1 y el precio de la bolsa de 16.000 pesos, el margen bruto en tierra propia solamente fue positivo con rindes fabriles superiores a 8,8%. En el caso de arriendo, ha sido positivo con rindes superiores al 10%. Y por último, el gasto de plantación para la zafra 2025, lo que hasta el momento está haciendo es que tenemos desde 48 bolsas, 910 o 800.000 pesos. Muchas gracias por su atención.